El Waikiki, un relato de mi padre. Todos tienen miedo. Esta historia le sucedió hace muchos años a mi papá cuando aún era un adolescente. Ocurrió en un poblado céntrico aquí en el estado de Yucatán. Me cuenta que en sus épocas de chamaco, la casa de mi abuelo se encontraba cerca de lo que es el parque principal y él solía salir por las tardes a ver a sus amigos y platicar. El parque tenía una zona plana donde camiones de pasajeros solían detenerse. Igual algunos trailers paraban para descansar y comer algo. Una noche, eran por ahí de las 7. Por esas fechas el horario de verano no existía, así que ya estaba bien oscuro. Él salió como de costumbre a relajarse y divertirse después de una larga jornada de trabajo en el campo. Un autobús que llegaba de Mérida se estacionó para que unas personas del poblado bajaran y también subieran. Lo que son las cosas del destino y los descuidos de esa noche en especial. Dos personas no se fijaron al cruzar la carretera federal cuando otro auto que venía a demasiada velocidad los embistió, quitándole la vida a ambos. Fue algo muy trágico y sobre todo para un chamaco de apenas 15 años, ver eso fue muy perturbador. Inmediatamente acudieron a la ayuda, hablaron a una ambulancia y a las autoridades. Mi papá conocía a los recién fallecidos y él sabía que solo bajaban al pueblo porque ahí había un camino que conectaba con un ranchito que estaba más alejado. Así que esas dos personas no tenían familiares cerca o en el poblado. Esa noche se necesitaba avisar a los familiares de las personas y mi abuelo le ordenó a mi papá hacerlo. Ese camino en especial era oscuro y sin pavimentación y hasta el día de hoy sigue así. Mi papá empezó a trabajar desde muy niño, así que ese tipo de encargos no le causaba miedo, estaba acostumbrado, y ya que era algo urgente, no lo pensó mucho. Contaba con un caballo y una lámpara de gas, así que subió al animal, tomó la lámpara y emprendió el recorrido hasta aquel rancho. Pasó un buen rato y todo iba bien. Él alumbraba el camino al caballo y la noche era aparentemente tranquila, pero la oscuridad era intensa. Habían mosquitos, eso sí, también un poco de calor, ya que estas zonas son muy húmedas. Así pasó un buen rato más, hasta que en un punto empezó a tener una sensación extraña, y que a la vez sentía en el caballo, ya que cada vez sentía que el caballo no quería avanzar más, cosa que se le hizo raro porque el animal estaba acostumbrado a esos viajes y en especial ese caballo no se había ocupado para otra labor en el día. Azotó al animal, pero este no avanzaba y tomaba una actitud de querer salirse del camino. Quería irse al monte, cosa que lo extrañó y empezó a asustar a mi papá. Él seguía insistiendo con que el caballo avance, pero llegó un punto donde el animal ya se detuvo y no avanzó más. Lo único que quería era tener la cabeza pegada. La noche era muy silenciosa, ni un grillo siquiera y mi papá solo con una lámpara y en medio del monte. Cuando de repente desde más adelante del camino empieza a escuchar un ruido peculiar de unos pasos y con él lo acompañaba un viento algo intenso, que hacía un ruido al chocar con los árboles. Mi papá miró hacia el cielo pensando si podría ser una pequeña tormenta, pero no. El cielo estaba oscuro, pero se podían ver. Los pasos cada vez se escuchaban más cerca. El caballo se empezaba a poner muy inquieto y se aferraba a salirse del camino. En ese momento mi papá decide alumbrar hacia un lado y se da cuenta que alumbraba a un animal en forma de cerdo. Él pensó que era un jabalí, pero notó algo extraño. Él había visto a los jabalí y conocía cómo eran, y este en especial no era nada parecido a lo que había visto antes. Tenía unos ojos de humano y la nariz y boca de cerdo. Era demasiado aterrador. Sus patas eran horribles, una combinación de humano y cerdo. Él al alumbrar al cerdo, notó que éste se dio cuenta de su presencia, porque lo miró de reojo, pero por alguna extraña razón, tal vez no notó maldad en mi papá,
que no le hizo nada. Este extraño, el animal se fue alejando, el caballo empezó a tranquilizarse después de un buen rato. Le perdió la vista en el camino, obviamente porque era oscuro. Nunca supo qué iba a ser esta persona, porque los Wai son brujos que tienen la capacidad de convertirse en algún animal, en este caso en un cerdo. Nunca lo investigó, nunca preguntó, ni nunca se interesó en quién era. La teoría de mi papá es que seguramente era una persona de aquel rancho. Mi papá siguió su encomienda. Él fue a avisar a estas personas. Él llegó al rancho, avisó. No regresó esa misma noche porque por la situación que le pasó, sí le dio miedo. Esperó hasta el amanecer. Y una anécdota más. Al llegar y avisar sobre el fallecimiento de estas dos personas, a la regresada, ya de vuelta para ir a identificarlos, en el monte escucha a gente cortando madera, leñando y gritándose entre ella. Y la gente del rancho me dice que eran las dos personas que acaban de fallecer, que estaban recogiendo sus pasos. Más adelante tocaré este tema, que es aparte, pero sí fue algo muy peculiar que ocurrió, porque mi papá sí escuchaba eso, y lo digo como experiencia propia. Yo también de adolescente acompañé mucho a mi papá a trabajos en el campo, y normalmente las milpas coinciden, una milpa de tal persona con la de otra persona, y esta costumbre de gritarse para saludarse de una milpa a otra es muy común. Pero en este caso la gente del rancho le dijo a mi papá que esos gritos, esas voces eran idénticas a las personas que recientemente, la noche anterior, fueron atropelladas en el pueblo. Este tipo de situaciones tiene un nombre, no me lo sé ahorita, ya tocaré el tema como decía, pero es muy interesante porque según la creencia, no sé si en otros estados, pero aquí se tiene la creencia que cuando alguien fallece, recorre los pasos que dejó en vida, y le dicen que recoge los pasos de su vida. Tiene un nombre muy especial, pero es muy interesante. Ahorita no me lo sé. Y bueno, este fue la historia, espero les haya gustado. Trataré de relatarle más historias, estoy investigando, estoy preguntándole a familiares, a conocidos, sobre todo a la gente de más antigua, que me relate sus historias, porque ellos tienen muchas historias, sobre todo en los pueblitos, de temas de este tipo, de brujería, los Wais, los nahuales, así se les puede conocer igual. Hay un caso muy peculiar en el estado de aquí de Yaxcabá, que está cerca de este poblado que les hablo, que tiene una leyenda en especial, la leyenda del Huaycot, la leyenda del hombre pájaro. Eso va a ser para un siguiente video. Les agradezco que hayan escuchado todo este pequeño relato. Se los agradezco mucho, les pido que se suscriban, que compartan, me ayudarían mucho para que este canal siga creciendo. Es mi primer video, no parece, pero estoy un poco nervioso, entonces les vuelvo a agradecer, muchas gracias.